Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. El día de hoy nos toca leer el capítulo 6 del libro de Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento de la Biblia. El capítulo 6 es un capítulo medianito, pequeño, y estamos ya en la historia del rey David. Muchas cosas han pasado con David. Hemos leído desde el inicio casi del libro anterior, de 1 Samuel. El profeta Samuel ya ha muerto, el primer rey Saúl ya ha muerto y el segundo rey es David. No ha sido sin vicisitudes, sin desafíos y tremendas pruebas de test del corazón de David el poder llegar a finalmente ocupar el reino. Y no solo pruebas personales, sino pruebas familiares, pruebas financieras, pruebas de vida, de logística, de su trabajo, de su lugar de vivienda, teniendo que escapar de una persecución injusta. ¿Qué más? Ahora, con la oposición política del pueblo, que unos quieren que sea rey, otros no quieren que sea rey, y hay enfrentamientos hasta que hay una oportunidad en la que David unifica a todo Israel. Eso lo leímos en el capítulo anterior, si no me parece. Todo Israel unge a David como rey. David toma Jerusalén y Jehová lo bendice. Conquista a los filisteos. Entonces hay una confrontación con los filisteos en la que David gana dirigiendo a los ejércitos en forma magistral. ¿Okay? Entonces el pueblo entiende que este rey vale la pena. Y todos lo apoyan a David. David tiene un corazón que busca a Jehová para todas las cosas, no importa cuán grande es, cuán exitoso es. Cuando hay que hacer algo importante, él consulta a Jehová. Y esto es lo que he marcado en el capítulo anterior. Entonces consultó David a Jehová. ¿Iré a la guerra? Entonces David consultó a Jehová. Y cuando David consultó a Jehová, esta es la respuesta de Dios. Y David iba engrandeciéndose más y más, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Esto de que Jehová está con él o con alguien no es algo que, oh, qué suerte, Jehová está con él, uy, qué suerte, Jehová lo escogió. A veces la primera elección parece suerte, pero la confirmación y continuidad de aquella selección y permanece con él, eso no es tanto decisión de Dios, sino es consecuencia de nuestro corazón dedicado a Dios. Y esto es lo que estamos aprendiendo de David. Hace muchos capítulos, cuando Saúl era rey, y no era un rey muy bueno, y no obedecía a Dios, y quería hacer figurina de muchos sacrificios para Dios, y Samuel le dice, ¿acaso Dios prefiere sacrificios que obediencia? Dios prefiere un corazón obediente a muchos sacrificios. Por eso Dios ha escogido reemplazarte por otro, y ha escogido a ese otro por su corazón. Se refería a David, cuando era joven todavía, o muchacho. Por su corazón. Y la permanencia de tu corazón, la estabilidad y continuidad en tu decisión espiritual para con tu Padre Creador que hay en tu corazón, eso determina, la continuidad de esa decisión personal es lo que determina que Dios permanezca con nosotros. Y consulto a Dios, si hay algo importante, y consulto a Dios, y Dios me responde, y obedezco a Dios, y consulto a Dios. Eso determina que Dios permanezca conmigo. No garantiza una vida fácil, no, pero garantiza una vida mejor, definitivamente que sí. Entonces estamos en que David es aceptado y confirmado rey de todo Israel. Se ha unificado. Israel es un país de 12 grupos, lo llaman 12 naciones, 12 tribus. Y estas 12 tribus eran bastante, será por la época supongo, ¿no? Pero bastante rígidos, duros, tercos, torpes, no sé cómo llamarlos, pero constantemente habían conflictos entre ellos mismos, desacuerdos, pero tapia, o sea, terco de mente, y habían divisiones, y requeríase de un diplomático, negociador y hábil convencedor de las masas para poder dirigirlos en unidad.
¿Okay? Eventualmente todo esto se va a podrir, eventualmente, ¿okay? Pero falta mucho tiempo. La tendencia de Israel es esa, de un corazón alejado de Dios. La tendencia de Israel es de tener un corazón duro y alejado de Dios, constantemente alejándose de Dios, y cuando reciben castigo y opresión, ahí se acercan a Dios. Les va bien porque se acercan a Dios y se olvidan de Dios. Y este ciclo es el constante común denominador en el corazón de Israel, como si todo el país fuera un corazón, una persona, lo comparan como la Virgen, o como lo comparan como la novia del esposo, ¿no? En todas estas alegorías y comparaciones parabólicas, el corazón de esta novia o de Israel tiende a alejarse de Dios. Tiene esa tendencia natural. Es un fastidio para ellos mismos. Muy bien, eso fue el capítulo anterior. El capítulo de hoy, capítulo 6, versículo 1, dice: y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Escogidos para qué? ¿Para la guerra? Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer subir desde allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Aunque no quiero hacer más referencias del arca, de los querubines, de la presencia de Dios entre los querubines. Estas fueron palabras y descripciones que se dieron a Moisés hace 500 años antes de David, 600 años antes de David, y fue muy interesante en su momento. Ahora simplemente estamos recordando o citando eso, ¿ok? Ha reunido a 30,000 escogidos, pero para llevar el arca. Quiere decir que no estamos hablando de ejércitos y soldados. Así que serán los levitas, serán los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví, que por encargo de Moisés fueron asignados como los oficiantes de las ordenanzas del sacerdocio desde entonces y para siempre. ¿Esos son 30,000 levitas acaso? Porque ya hemos tenido problemas con el arca, que cualquiera que lo tocaba y lo desacraba, le iba muy mal, le salían ronchas, se morían, le caían enfermedades y pestes, y esto lo hemos visto pasar ya. Así que reúne a 30,000 escogidos y lleva el arca desde Baala de Judá. Ahí estaba el arca. Me acuerdo que hablaban de Silo, el lugar del templo, y ahí estaba el arca, pero luego se la llevan a la guerra con los filisteos y se la roban. Pierden la guerra y se roban el arca, y los filisteos se la llevan. Y el arca empieza a maldecir todo su entorno y a los dioses de los filisteos. Y los filisteos entran en tal terror que devuelven el arca. Y el arca la devuelven a un pueblito fronterizo de Israel, y muchos del pueblo de Israel se suben al arca, abren la tapa, ven esto y dicen: sí, nos han devuelto, pero por haber tocado y subido y desacrado el arca, también ellos caen enfermos y mueren. Entonces, ya sabemos del arca, ¿ok? Entonces la lleva desde Baala de Judá, sobre la cual, y pusieron el arca, versículo 3, se pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿Ok? 30,000 personas. Un coche, un carro, una carreta con el arca encima. Y estos dos iban de la casa de ¿qué? Llevaron de la casa de Abinadab. Ahí estaba el arca. ¿Cómo ha llegado a eso? Ya fueron capítulos anteriores donde vemos cómo se recuperó el arca y etcétera, ¿no? Están llevándolo desde ahí, y está guiando la caravana Usa y Ahío, los hijos de este Abinadab, donde estaba el arca. Y mira lo que va a pasar acá, ya me acordé. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos. Un corso musical, ¿ok? Incluido David. David ya sabemos que era musical, poeta, cantor, arpista, etc.
Han habido muchos versículos donde se dice algo así como los profetas iban bajando, cantando y saltando y haciendo profecías. Que es una dinámica medio extraña para nuestra época hoy. No la vislumbro bien, más que la representación gráfica de algunas películas y cuadros. Pero tratando de ponerme en ese momento y lugar, hay una serie de tradicionalidades sociales que no identifico, no me puedo relacionar, ¿no es cierto? Pero se menciona, danzaban delante de Jehová, esa frase, ¿no? Y no tengo por qué tomarla literal y no tengo por qué negar su literalidad tampoco, así que simplemente eso es. Y cantos y instrumentos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, un lugar, Usa, uno de los dos hijos de Abinadab, que guiaba el arca, la carreta del arca, Usa extendió su mano al arca. Usa era con su hermano Ahío, hijos de Abinadab, guiando la carreta con el arca cargada. Usa extiende su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Un lugar desigual, piedras, qué sé yo, los bueyes tropezaban, la carreta se sacude, el arca se inclina y Usa pone su mano para evitar que se caiga el arca. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Culpable Usa. Y allí mismo lo hirió Dios por ese yerro, o sea, por ese error. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Este versículo lo leí por primera vez cuando era niño y siempre me impresionó. Hay una diferencia de percepción entre lo que yo considero bueno y malo y lo que Dios tal vez puede considerar, no quiero decir bueno o malo, pero acertado o desacertado. Porque yo puedo considerar hacer algo bueno, pero no es acertado. Por ejemplo, hay un mendigo en la calle y yo considero que es bueno darle una limosna, ¿no es cierto? ¿Qué error hay en mi lógica? Pero voy a acercarme al mendigo a darle mi limosna y él me agarra el brazo, me saca un cuchillo y me asalta y me roba todas mis pertenencias. Y si no, me corta el cuello. Y tal vez me cortó el cuello. Entonces, fue algo bueno lo que yo quería hacer, pero fue desacertado, fue no acertado, fue un error. Ojo, acá no habla por el pecado, sino por el error. Lo hirió Dios por el error, por ese error. Podemos elucubrar en que Usa no sabía, nadie sabía que no podías tocar el arca. Dice que David reunió 30,000 escogidos. ¿Cómo subieron el arca a esta carreta? Entonces habían algunos que sí podían tocarla, o habían algunos momentos donde sí puedes tocarla, otros no. Lo sabían ellos, lo tenían claro. Yo no sé, no soy quien para saberlo. Pero aquí se aclara la consecuencia de un error, aunque tu intención haya sido buena. Somos libres para decidir, pero no somos libres para las consecuencias de nuestras decisiones. Y Usa, estoy seguro, bien intencionado, hijo de Abinadab, donde había estado guardada el arca en su casa por tiempo. Y se está cayendo el arca, se está cayendo. ¿Qué puedo hacer si no tratar de que no se caiga? Por un puro respeto a la importancia del arca. Y no, Dios dice, se enfureció, se encendió el furor de Jehová. Obviamente esta es una descripción gramatical, no es la palabra, pero una descripción escrita de un autor tratando de explicar algo tal como lo ve o como escuchó la historia. No sé si esto lo vio el autor o no, no sé quién es el autor, porque Samuel, que es el nombre del libro, ya está muerto, entonces tal vez este libro lo escribieron después.
¿Y cómo justifico la muerte de Usa al tocar el arca para sostener que no se caiga? El furor de Jehová se encendió contra Usa. Es una forma de explicarlo. Otra forma de explicarlo sería, a mí yo tiendo a esta forma de pensar, es que el sistema está puesto. Las reglas están claras. Todos saben lo que deben y lo que no deben hacer. Son libres de hacer lo que quieran, pero sabes lo que debes y lo que no debes. Y en esta época, con el asunto del arca, ya se sabía lo que se debe y no debe hacer con el arca. Todos lo sabían. ¿Cuántos muertos han habido por faltar al respeto al arca? ¿Okay? Como símbolo sagrado de retención de objetos sagrados de la historia, de los milagros más grandes de la historia humana, como Moisés y los prodigios y el Urim y Tumim y las tablas de la ley y los querubines que fueron la representación del separador entre Moisés y Dios, que iba a estar del otro lado de los querubines y desde ahí le iba a hablar. En fin, todo representaciones simbólicas, pero muy, muy sagradas. Y ustedes que no saben nada desde que salieron de Egipto como esclavos por 11 generaciones por lo menos, 430 años. Entonces vamos a enseñarles a pensar. Aquí se toca, aquí no se toca. Aquí vives, aquí mueres. Y hay que ser tremendamente blanco y negro, y ha sido terrible el método de enseñanza que ha sido requerido para este pueblo de Israel, durísimos, más duros que bueyes en muchas veces. Y ya, ahora ya han pasado 500, 600 años después de eso, pero la rigidez del sistema que Dios establece, así es y así no es. Esto debe ser, esto no debe ser. No cumples. Si es contra tu conocimiento de lo bueno y lo malo, sé que esto está mal, pero quiero hacerlo, eso es pecado. Sé que está mal, pero lo hago, eso es pecado. Pero si no sé que está mal, si lo hago por buena intención, lo hago por instinto protector de respeto, se está cayendo, ¡pum!, lo agarro y me muero, eso no es pecado. Pero la consecuencia es la misma. Consecuencia es consecuencia. Por pecado se te juzga, además de la consecuencia. Pero por lo otro, sin mala intención, no se llama pecado, se llama transgresión. Estás rompiendo una ley. La ley está establecida, sabías cómo era y la rompiste. Por razones buenas, dime lo que quieras, pero las consecuencias son las del sistema que ya he establecido. Entonces yo no veo a Dios que tocaste el arca, ¡oh, me enciendo! ¡Bum! ¡Te mato! No me siento, no percibo a Dios así. Crea un sistema. Esto va a pasar, esto va a pasar. Hazlo, no lo hagas. Te enseño los principios correctos y te dejo que te gobiernes a ti mismo. Rompes lo establecido y hay consecuencias. Y luego me culpas a mí, yo soy malo, yo soy furibundo. El furor de Jehová, dice acá. Entonces, lección para todos. Sabíamos que no debíamos tocarla, y la tocó Usa, y murió. Sabíamos que eso se había prometido que pasaría, y pasó. Yo siempre he pensado, esto es debido a conversaciones y libros y profesionales, que la educación de los hijos debe tener 2 o 3 grandes etapas, ¿okay? Y muchos me critican y no les agrada que cuando digo esto, pero sigo pensándolo y me ha sido tremendamente útil, y cuando lo veo aplicado funciona a la perfección. Y es que las grandes etapas de educación de un hijo deben ser de los 0 a los 6 años, estamos hablando muy genéricamente. De los 0 a los 6 años el niño debe obedecer por temor. Obediencia por temor, por miedo, al castigo, al palmazo, al grito, al castigo, lo que sea castigo físico o logístico, no importa, pero miedo, y por eso obedezco.
Obviamente esto no significa que no debe mostrar amor como padre, por supuesto los repletos de amor, pero a la hora de la obediencia, obedecen como mascotitas. Muchos se metieran encima renegando de estas palabras que utilizo para con los hijos, de los 0 a los 6 años. De los 6 años a los 12 años, el niño debe obedecer por respeto, porque transforma su miedo en respeto, porque su mente va expandiéndose más y va entendiendo el por qué mi papá hace esto, por qué mi mamá es así. Sí, tengo miedo que pase lo que pasaba cuando era niño, pero ahora veo que puedo negociar con ellos, veo que hay un propósito en sus reglas y van a cumplirlas. Y yo mejor obedezco y tengo miedo, pero respeto y aprendo a respetar. Y ahora respeto mucho el orden de la casa y respeto mucho las leyes de mi padre y de mi madre. Hasta los 12, obediencia por respeto. Y de 12 a 18, el tercer tercio, el hijo debe obedecer por amor. Porque siento tal miedo, respeto, amor, todo ese consolidado, admiración por mis padres, que obedezco aunque no me miren, obedezco aunque no me estén diciendo ahí, hey, obedece. Obedezco por temor a faltarles el respeto, obedezco por temor a decepcionarlos de lo que me han confiado, de lo que confían en mí. ¿Cómo voy a hacerle esto a mis padres? ¿Cómo voy a decepcionarlos? Eso es por amor. Ese es el temor del que hablan las Escrituras, temor a Jehová. Es ese temor a ofenderlo. ¿Cómo le voy a hacer esto? Entonces, hay muchísimo pan por rebanar en cada una de estas etapas, ¿okay? Es muy genérico, es el eslogan de un ensayo completo en el que hay que desmenuzar cada una de las etapas en sus formas adecuadas. Pero dicho esto, siempre veo al pueblo de Israel como un experimento social de Jehová sobre el hombre. Vamos a crear una sociedad que sea diferente a su entorno actual, de su época, y que tenga los ingredientes de una prosperidad que el resto de naciones no conocen. Entonces vamos a enseñarles. Y tenemos que establecer las cosas muy claras. Y al principio, en la primera etapa, va a tener que ser por miedo, porque lo haces o mueres. No hay medias tintas, no hay grises en medio. Es o no es. Y si no es, te destruyo, y si sí es, te bendigo. Como a un niño que no entiende matices, no entiende razones y por qué y razonamientos. Luego vas madurando, tu pueblo de Israel, niño experimento de esta evolución social, y entonces empiezas a entender un poco a tu padre, y las reglas empiezan a ser admirables, y empiezo a obedecer por respeto. Paso de la etapa del miedo, típica de cuando salieron de la esclavitud, no tenían nada, eran como bebés de mente, y miedo, pasar una época hasta respeto, y idealmente pasar una época hasta el nivel del amor, obedecer por amor. Entonces ese corazón de ese pueblo ya se convirtió realmente en algo que, aunque no me estén ahí hincando con la correa, voy a ser bueno, voy a cumplir. Aunque no me vigilen, aunque no me fuercen, aunque no me castiguen, voy a ser bueno por amor. Y esa prosperidad es duradera. Bueno, yo todavía veo aquí una mano de Jehová en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento veo una mano de Jehová tan dura, tan blanco y negro, tan tocas mueres. Si no vives así blanco y negro, que me parece la etapa de niño obedece por miedo. Castigo, premio. Es todo lo que entiendes. El sistema era este. Lo rompes, mueres. O pasa lo que digo que va a pasar. Y acá Usa hizo lo que no debía. No se habla de mala intención de él, pero fue un error. Se cae el arca, ¡ay! Y me muero. ¿A quién se culpa? A sí mismo, pero es la consecuencia. No por eso te vas a ir al infierno, los demonios te van a robar el alma. No, es un error a un sistema establecido. Muy bien, 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa.
qué pena que murió, caramba, qué pena, ¿no? Y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza. Pérez Uza, hasta hoy, perdona que me ría, me trae muchas memorias a la cabeza este nombre, Pérez Uza, hasta hoy. ¿Qué significa Pérez Uza? Dice la brecha de Uza, el lugar donde ocurrió lo que le ocurrió a Uza. Y temiendo David a Jehová aquel día, obviamente, si ocurre esto, todos sabemos que no debe ocurrir, todos sabemos que no deben tocar el arca, pero porque podemos morir o puede ocurrir cualquier cosa y de pronto alguien la toca, muere instantáneamente. Todos lo sabemos, pero el recordatorio nos pone a todos los pelos de punta, ¿no es cierto? Temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, mejor que ya no venga al lugar donde yo vivo. Estamos llevándola al lugar donde el rey vive. David mismo está yendo con la caravana para ir y llevar el arca a donde David vive. Pero ahora pasó esto, caramba, quiero tener este objeto tan poderosamente drástico cerca de mi casa. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? No quiso pues David llevar para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Recuerdas la ciudad de David? La Jerusalén que había sido conquistada ya del pueblo de los jebuseos y peinada, y ahora van a vivir ahí, y David hace la central de su gobierno allí, lo llaman la ciudad de David, ese es Jerusalén. No quiso pues David llevar para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, sino que la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, el geteo. ¿Ok? Este temor de David no me parece un temor de fe, me parece un temor de pánico. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom el geteo durante 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Donde estaba el arca simplemente florecía. Mientras respetes los asuntos del arca, ¿no? Cosas sabidas en su momento. Y se dio aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando hace daño, mejor que se quede lejos. Cuando hace bien, así que venga para acá. Una actitud un poco infantil, ¿no? Convenenciosa. No atípica, pero de David esperaba un poco más de profundidad. No está ocurriendo eso. Entonces, ¿dónde está? Temiendo David. No quiso, pues, hasta ahí. En el versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, a la hora la están llevando de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. La acaban de levantar, me imagino, los autorizados. Han avanzado 6 pasos, estamos hablando ni 2 metros. Y cuando habían avanzado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Quién es él? Supongo David. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Cómo es danzar con todas tus fuerzas? Y estaba vestido David con un éfod de lino. Esta es una pieza de los trajes ceremoniales del sacerdocio, como fue establecido por Moisés a su hermano Aarón, el sacerdote en jefe de toda la tribu de Leví en el templo para las ordenanzas del templo. Ese traje especial tenía un éfod, un chalequito especial con unas formas y unos tejidos y unos detalles especiales de un material especial, de lino. Entonces David estaba vestido con un éfod de lino. Era un traje, una prenda importante de significado ritualístico, espiritual, ¿ok? Esta frase, David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Cómo es eso? No quiero manchar con irreverencia
lo valioso y espiritual simplemente por mi ignorancia. No quiero manchar con mi ignorancia. No quiero manchar con irreverencia por mi ignorancia. Ya me entendiste, ¿no es cierto? Porque estas escenas me hacen pensar mal de David, me hacen pensar chistoso de David, y estoy siendo demasiado superficial, ¿okay? Tratando de entender algo antiguo conforme a mis ojos modernos es inútil. Pero esto debe ser importante. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Es un momento intensamente importante. Estamos llevando el arca de Jehová a mi casa, a la ciudad de David, en efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel llevaban el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esta manifestación de felicidad, alegría, música, baile, ¿okay? Celebración. Y cuando el arca de Jehová llegaba a la ciudad de David, aconteció que Mical, ¿te acuerdas de Mical? La primera esposa de David, hija del rey Saúl, que luego se la quitó, se la dio a otro, y luego muere Saúl, y luego le devuelven a su esposa, Mical, ¿ok? Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana esta caravana de danzantes, músicos y júbilo y alegría que venían trayendo el arca, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Esto es importante. Justamente lo que decía, no quiero faltar al respeto por mi ignorancia. Acá es exactamente lo que Mical ha hecho. David vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y lo menospreció en su corazón. ¿Qué está diciendo? Este está loco. ¿Qué le pasa a mi esposo? ¿Qué tontería está haciendo? Lo menospreció en su corazón. Trajeron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Era muy importante el arca. Ya el arca tiene 600 años de edad, 500, 600. Trajeron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, o ya leí eso. Ofreció David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. 18. Y cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y eso fue todo el pueblo. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es un evento importante. Tiempo está pasando, no sé cuántos tiempos, 3 meses creo que estuvo el arca en la casa de Obed Edom, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo estuvo? Durante 3 meses. El arca está en la ciudad de David, el arca está en Jerusalén. El rey David, que se esfuerza mucho danzando con todas sus fuerzas ante Jehová. Mucho júbilo, saltos y brincos y canciones. Su esposa menosprecia eso. Hubo una comilona y repartió comida a todo el pueblo en este evento de que llegó el arca. Sacrificios y holocaustos. Y ya, todos se fueron para su casa. Se acabó el día. Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical, la esposa menospreciadora de las manifestaciones espirituales de David, saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. De frente, un reproche. De frente. y con sarcasmo, ¿ah? Un reproche y con sarcasmo. Oh, cuán honrado ha quedado usted, el rey de Israel. Oh, sí, desnudándose. O dice, descubriéndose. Para veces tenía el torso desnudo, ¿no? En sus bailes y brincos y saltos. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, o sea, de las mujeres.
como se descubre sin vergüenza a un cualquiera. Eso fue un reproche sarcástico. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, no fue delante de las mujeres. Ya no está hablando del hecho, sino de la intención. Fue delante de Jehová, quien me eligió en lugar de tu papá, de tu padre y de toda su casa, para constituirme a mí por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. No me critiques lo que ha sido hecho por encima de tu cabeza. Y continúa David diciendo: y aún me haré más vil que esta vez, y me rebajaré ante mis propios ojos. Es una manera de manifestarse: yo no soy nada. Muy contrario a lo supuestamente esperado por la gente común, es que el rey con sus grandes suntuosos vestidos y ornamentos y figuras y formas, ¿quién imagina ver al rey en trapos y danzando y entregándose sin vergüenza a una manifestación física de adoración a Dios, la cual no entiendo, pero esa es la intención? Es humildad, lo hago para el pueblo, no lo hago para el pueblo, lo hago para Dios, no me interesa a nadie. Hablamos de la intención acá, de lo que hay en el corazón del que ejecuta estas acciones. Y el resto empieza a decir: se desnudó, tal vez no todo. Está haciendo vergüenza, está dando vergüenza, en fin. Y aún me haré más vil, me humillaré aún más. Y esta vez me rebajaré ante mis propios ojos. ¿Yo qué me puedo creer que soy yo? Dios me ha escogido, pero yo no soy nada. Me rebajaré ante mis propios ojos, pero delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Interesante. Este es un punto medio de compromiso conyugal. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Mira, esto no lo sabía. Yo pensé que cuando David tuvo que huir del rey Saúl y abandonar a su esposa, que era la hija de Saúl, pensé que también había dejado a sus hijos, pero no tenía hijos y nunca los tuvo. Ok. Acá quiero resaltar, y tal vez me equivoco, pero quiero resaltar que si me criticas cómo adoro a Dios, voy a hacerlo aún más. Pero me criticaste el estar descubriéndome ante las mujeres, bueno, voy a cubrirme mejor. Eso es lo que ha dicho. Fue delante de Jehová. No. Y aún me haré más vil que esta vez, y me rebajaré más ante mis ojos. Pero delante de las criadas que dijiste, delante de ellas seré honrado. Honrado es una palabra antigua como diciendo seré decente. Voy a cuidarme de mis indecencias que las ofrezco a Dios. No sé qué significado tiene eso, pero lo acepto. Pero voy a ser honesto o decente con las mujeres que me puedan estar mirando. Si tú has pensado mal de eso, otras pueden pensar mal de eso también. Le está dando una razón conyugal de respeto a la mujer. Me parece resaltable. Ok, esto de acá no quiero que sea el mismo color que el otro, pero digamos ahí. Interesante. Y esta Mical nunca tuvo hijos con David. Sabemos que a David ya se le están imputando 4 esposas, me parece, ¿no es cierto? Abigail, Jezrael, no me acuerdo el nombre, y otras más que fue tomando en los diferentes pueblos que conquistaba, o que no se dice que era malo el acto de tener varias esposas. Parecía una costumbre normal entre ciertas personas, porque no dice que todos tienen muchas esposas, no. Hay ciertos personajes autorizados socialmente, autorizados legalmente por posición estratégica, autorizados financieramente. No sé cuál es la lógica aquí, pero mal visto necesariamente no lo era. Muy bien, ese es nuestro capítulo 6. Consiste en que el arca del convenio ha llegado a la ciudad de David. Eso es básicamente. Usa es herido y muerto
por haber tocado el arca, en intento de protección del arca, pero caído y muerto. David danza delante de Jehová, lo cual provoca la ruptura entre él y Mical. Eso no lo había interpretado yo así. Ruptura, no, en ninguna parte entiendo yo que ha dicho que hayan roto. Estas palabras no son escritura, estas palabras son un resumen del compendiador de este libro. Okay, este libro es la Biblia, Antiguo Testamento, versión del Rey Santiago, en español la versión de Reina Valera, y compendiada en capítulos y versículos y con acápites por capítulo. Okay, y este acápite o resumen es alguien que dijo, este capítulo se trata de tal cosa. No, esto no es escritura. Ahora, aquí me parece una interpretación, porque la escritura no veo que diga que han roto David y Mical. Ha habido acá una escena sarcástica de celos y de menosprecio y un acuerdo de marido diciendo, ok, voy a comportarme mejor delante de las mujeres. No veo una ruptura. Esta final dice, Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Es porque era estéril y cuando tenían sexo con David no se embarazaba? ¿O era porque entonces se fue y quedó soltera y nunca más tuvo hijos? Pues esta línea de arriba, que no es escritura, dice ruptura. Basado en esto, yo puedo haber pensado, mi espontáneo pensamiento fue que seguían juntos, y siempre estuvieron juntos, pero no tuvo hijos. No habla de ruptura necesariamente. En fin, lo dejo aquí y nos vemos en el próximo capítulo.